bendecidos en Cristo Jesús, que es Dios y Señor de nuestras vidas. Siempre, hermanitos, hermanas, dando gracias al Señor por las bendiciones que nos concede todos los días de nuestra vida. El pueblo de Dios siempre está colmado de ricas y eternas bendiciones. Esa es la gracia, la misericordia de Dios sobre los suyos. Así es que doy gracias al Señor y con gozo y alegría ante la presencia del Señor poder saludarlos allí donde usted está, en su casa, en su trabajo, en todo lugar donde usted se encuentre. Quiero decirle que Dios es bueno y es tan bueno que todavía la misericordia y la gracia de Dios sigue fluyendo para que el hombre tenga la salvación y se encuentre con el dador de vida eterna, que es Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Doy gracias al Señor y para mí siempre, como he dicho, es un honor poder saludarlos y sabiendo de que usted está de bendición tras bendición. Bendito sea el Señor. Qué bueno, hermanito, poder estar en la presencia del Señor, poder meditar en su bendita palabra y recordando de que es verdad que estos tiempos ya no son tan favorables como los tiempos de unos quizás 10 años, 15 años atrás, donde había un poco más de libertad, pero quiero decirle que Dios es bueno. Sobre toda situación, Dios es bueno. Sobre toda cosa, sobre toda tempestad, sobre todo momento difícil que usted esté pasando, Dios es bueno. Bendito sea Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Aleluya. Saludes a todos, a nuestros hermanos, familias, amigos. Bendiciones, que el Señor fluya dentro de su corazón y que el Señor supla sus necesidades, tanto espirituales como materiales. Doy gracias al Señor porque sé que a su pueblo no le falta nada. Dijo el apóstol Pablo que en Cristo lo tenía todo. Bendito sea Jesús. Gloria a Dios. Muy bien, hermanitos, vamos a meditar en la palabra del Señor y confiando que Dios deje el consejo de su palabra en nuestra vida y que seamos edificados. Para eso vamos a abrir nuestra Biblia, el libro de los Hechos, vamos a abrir el libro de los Hechos, capítulo 27. Hay una porción muy preciosa, muy hermosa que sea de bendición para nuestra vida. Hechos, capítulo 27, vamos a tener la lectura de la palabra del Señor, versículos 23 al 25. El libro de los Hechos, capítulo 27, versículos 23 al 25, vamos a leer todos juntos esta palabra hermosa y que el Señor a través de esta palabra hable a cada uno de nosotros en Cristo Jesús y que el Espíritu Santo ministre cada vida. Gracias le damos al Señor. Muy bien, hermanito, vamos a leer todos juntos capítulo 27, versículo 23 del libro de los Hechos. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Bendito sea Jesús. Gloria a Dios. Hagamos la oración de agradecimiento. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias por la bendición que tenemos de estar en tu presencia, abriendo nuestro corazón para que tú hables a cada uno de nosotros. Padre, ministra cada vida, cada alma. Señor, habla. Sabemos que necesitamos siempre del consejo divino, porque tu palabra es vida, tu palabra es poder, tu palabra es potencia, tu palabra es la expresión de tu buena voluntad. Gracias, Padre Santo, porque por tu palabra fueron creadas todas las cosas y por tu palabra todo se sostiene. Gracias te doy, mi Dios de gloria, en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Mi Dios de gloria, levantamos también esta oración, clamamos por nuestros hermanos que de una u otra forma estarán pasando situaciones difíciles, pero sé que tú eres Dios bueno, sé que tú eres
el Dios es nuestro ayudador, nuestro refugio, nuestro amparo. Gracias te doy, Señor, a aquel Señor que también un día tuvo el don de conocer, el don celestial de experimentar tu gracia, de experimentar tu presencia, Señor, y por alguna razón se ha apartado. Ten misericordia de él, restáuralo, levántalo, Señor, en el nombre de Jesús. El hermano débil, levántalo, fortalécelo en Cristo Jesús, que es nuestro Dios, nuestro Señor. Y también al que no te conoce, Señor bendito, ten misericordia de ellos, sálvalos, que la gracia, tu bondad y tu misericordia pueda llegar a sus vidas y que el Espíritu Santo haga esa obra y así puedan encontrarse con Cristo Jesús, que es Dios y Señor, el Cristo, el que perdona pecados, el que dio su vida por amor a nosotros. Bendito sea tu santo nombre. Señor, ahora que tu Santo Espíritu también ministre cada vida con esta palabra, en el nombre de Jesús. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Gloria a Dios, gloria a Jesús. Muy bien, hermanito, vamos a meditar en esta porción tan hermosa, tan preciosa que hemos leído. Yo creo que el tema sería: yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Qué firmeza, qué convicción de este siervo cuando recibe la palabra y con esa palabra en su corazón da el testimonio a aquellos que estaban pasando momentos difíciles, momentos bien caóticos, en el cual dice las Escrituras que habían perdido toda esperanza de salvación. He ahí el siervo de Dios que se levanta con la palabra del Señor y le dice: yo confío en Dios. Oiga, qué expresiones que este siervo lleva. Y entonces hubo un cambio, porque eso es lo que hace un siervo de Dios, un instrumento de Dios, un hijo de Dios, un cristiano que está caminando bajo la guianza del Espíritu Santo y que confía en su Dios. Ahí en su hogar, en su trabajo, en el lugar donde está, puede cambiar el ambiente, porque es instrumento que Dios usa para llevar el mensaje, la palabra. El único que cambia todas las cosas es el poder de nuestro Señor Jesucristo, y lo hace a través de su pueblo, a través de aquellos que confesamos que Cristo Jesús es el Señor, el soberano, el Dios todopoderoso. Bendito sea Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Gloria sea a nuestro Dios. Así que, hermano y hermana, aquí tenemos una porción que hemos leído de la vida del apóstol Pablo. Recuerde usted que el apóstol Pablo era Saulo, un hombre, un fariseo, maestro de la ley. Un hombre tremendo en el conocimiento, pero le faltaba algo: la gracia divina de Dios, el poder del Espíritu Santo. Dice las Santas Escrituras que este hombre camino a Damasco iba cuando de repente la presencia del Señor, la gracia y la misericordia de Dios, se le aparece Jesús en el camino a Damasco, y allí se encuentra con el verdadero, con el dador de vida eterna, con el que vino a dar vida. Cristo Jesús, el Cordero de Dios, el Santo, el Dios eterno, que dice las Santas Escrituras: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Pues ese Cristo resucitado, fíjese bien, Cristo Jesús nace de una mujer, comienza un ministerio de gloria, de poder, es crucificado en la cruz, es sepultado, resucita, y después de su resurrección, él se le aparece a muchos hermanos para confirmar lo que él había dicho, que él es la resurrección y él es la vida. Jesús dijo: nadie me quita la vida, no que yo la pongo, porque era la ofrenda agradable que el Padre podía aceptar para salvación de los hombres.
el único que tenía los requisitos era Jesús, el Hijo de Dios. Jesús, el Hijo de Dios, es el único que podía darle vida a los hombres, el único que podía perdonar pecados, que podía restaurar al hombre. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Entonces, el Cristo resucitado se le aparece a Saulo, y más tarde es el apóstol Pablo. Un hombre, quiero, hermanito, hermana, que nosotros veamos este siervo, este hombre de Dios. Dios lo aparta, ya hay un señalamiento divino sobre este varón cuando Dios lo llama. Se recuerda que dice que a causa del impacto que tuvo, del encuentro que tuvo con Jesús, este hombre queda ciego, dice que cayó a tierra porque, hermano, la presencia del Señor fue tan fuerte en la vida de Saulo que él quedó fuera de sí. Y a mí me llama la atención una cosa que dice las Escrituras, que con él iban algunos de la circuncisión, unos judíos, iban con Saulo, y en verdad dice que oyeron la voz, pero no entendieron, porque el señalamiento era solamente sobre Saulo, que más tarde fue el apóstol Pablo. Esa es la gracia, ese es el designio, ese es el poder, esa es la soberanía de Dios llamando a Saulo para que sea un instrumento que más tarde va a llevar el evangelio de gloria, el evangelio poderoso, el evangelio de salvación, las buenas nuevas que iba a llevar a los gentiles, a los reyes y a todos los judíos, para que pudieran conocer que Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, el Dios soberano, el Dios poderoso, había venido a esta tierra para dar salvación a los hombres. Dios, el Señor Cristo Jesús, toma a este varón, lo llena de su Santo Espíritu, y ahora este hombre es un siervo en las manos de Dios, llamado a ser apóstol de Jesucristo, apóstol para los gentiles, apóstol para todos aquellos que Dios iba a tener misericordia. Ahora, si llega el momento, y aquí es, hermanos, donde hemos leído las Santas Escrituras, porque se recuerda usted que ya hay un señalamiento del apóstol, que él va a predicar, que va a llevar el mensaje. Para llevar el mensaje tenía que ser un siervo ungido por el Señor, lleno del Espíritu Santo, conocer perfectamente cuál es el propósito de la venida de Jesús a esta tierra. Al apóstol Pablo se le dio las revelaciones tremendas, unas revelaciones grandes acerca de lo que es el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, la venida de Jesús, el propósito de Dios, por qué Jesús murió en la cruz, por qué Jesús se encarnó, por qué Jesús, el Hijo de Dios, fue el Cordero, por qué Jesús vino para dar vida a los hombres, por qué el apóstol Pablo llegó a tener ese conocimiento tan profundo en el cual él se sostuvo siempre predicando el Evangelio. Por eso es que a este varón lo metieron en la cárcel, le dieron de látigos y todas tantas cosas que hicieron, pero él se mantuvo firme, porque eso es lo que hace la gracia de Dios, la misericordia de Dios en aquellos que hemos sido llamados. Hermanitos, hermanas, pueden venir tempestades, pueden venir cosas tan difíciles, pero nosotros vamos a confiar siempre en Cristo Jesús, que es nuestro Dios, nuestro Señor. Yo sé que en estos momentos estamos pasando momentos un poco difíciles, momentos raros que traen inquietud, que hay una inseguridad. Imagínese usted ahora que estuviéramos nosotros deleitándonos como hermanos, con un grupo reunidos, alabando, adorando, exaltando el nombre de nuestro Dios, de nuestro Señor. No lo hacemos a causa de este sistema que está, a causa de la situación que estamos pasando, no solamente aquí en Australia, sino que en todo el mundo. Hay restricciones. Pero oiga, el que está en Cristo Jesús puede deleitarse en su presencia.
Eso dijo Jesús, le dijo a la samaritana que Dios Padre busca adoradores en espíritu y en verdad, y el que le adore a Él en espíritu y en verdad, le van a adorar en todo lugar, en todo tiempo, porque para eso vino Jesús. El velo fue rasgado y ahora podemos entrar al lugar santísimo. Usted como hija de Dios, como hijo de Dios, nadie puede romper, nadie puede deshacer, nadie puede evitar que usted tenga una comunión con su Dios, con su Señor y Salvador. Doy gracias al Señor por la oportunidad que tenemos hoy de estar meditando en su palabra, porque nadie puede detener esa comisión que el Señor le dio a la iglesia de predicar el Evangelio a través de estos medios. Estamos llegando a su casa, estamos llegando a su hogar, estamos llegando allí en su familia, estamos llegando en su corazón, llevando la palabra, llevando el consejo, predicando que Cristo Jesús es el Señor, el soberano. En Cristo Jesús no hay barreras, no hay tiempo, no hay distancia. En Cristo Jesús, Él es nuestro Dios, nuestro Señor. Podemos proclamar que Cristo es el soberano, el Señor, Dios eterno, el Dios de gloria, el que nos hizo libre. Libres somos para poder adorarle, para poder exaltar el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. No hay nada que pueda interponerse en una relación con Dios, en una intimidad con Dios. Bendito sea Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Ese es el fruto que tenemos hoy. Ese es el fruto que tenemos hoy, que predicamos un Cristo glorificado, un Cristo que está en todas partes. El poder del Espíritu Santo, Jesús dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso le digo que no hay nada que pueda interponerse, porque ya desde antes de estas situaciones que estamos pasando, Jesús ya lo sabía. Por eso es que dijo: estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La presencia del Señor está en nuestra vida. La presencia del Espíritu Santo está con nosotros en todo lugar donde nosotros estemos. Hermanito, hermana, no desmayemos, pongamos la mirada en Cristo Jesús, porque esto que estamos pasando son señales que pronto la trompeta sonará y nosotros seremos levantados para encontrarnos con Cristo Jesús en las nubes. Bendito sea Jesús. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Dice las Escrituras, hablando del apóstol Pablo, un siervo de Dios, y oiga, realmente es de gran bendición ver cómo la mano poderosa, la mano del Señor estaba sobre este siervo. Y así también esa mano bendita, esa mano poderosa está sobre usted y sobre mí. Porque Dios no cambia, es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Así como el Señor cuidó al apóstol Pablo, así el Señor tiene cuidado de nosotros y que tiene cuidado de su vida. Oigan, el siervo dice las Santas Escrituras que en esta oportunidad que hemos leído, habían 276 personas que iban dentro de una barca, dentro de una nave. 276 personas. Ahí dentro de esas 276 personas iba un siervo, iba el siervo de Dios, iba aquel que había sido llamado, aquel que había sido apartado, camino a Roma. Y si Pablo iba camino a Roma, era porque ya el plan de Dios estaba establecido que Pablo tendría que llegar a Roma. Por eso le digo, no importa la situación, la tempestad que usted esté pasando, ya un propósito de Dios está, que nosotros vamos a ir a morar a esas mansiones de gloria, a esas moradas eternas. Hay un plan de Dios que habernos llamado. Jesús le dijo al apóstol Pablo: no temas, Pablo, porque me es necesario que vayas a Roma. Así como has testificado en Jerusalén, así vas a testificar en Roma. Bueno, tenía que haber un medio, una forma, como Pablo iba a llegar a Roma.
Y en esta oportunidad se nos ve que Pablo iba a Roma en una nave. Mire, yo quiero que usted piense en esto. Piense el siervo de Dios. Allí, dentro de los 276 personas, iba uno. Con uno es suficiente. Uno en su hogar, si usted es el padre de familia, si usted es madre y usted está entregada, está viviendo bajo la alianza del Espíritu Santo, con uno basta para que en su hogar haya paz y el ambiente cambie, porque Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesucristo es el Dios, que sea usted el instrumento que cambia el ambiente por el poder de Dios y la presencia de Dios. Pueden haber situaciones, puede temblar su casa, puede temblar su hogar, pero si usted está en las manos de Dios, Dios le dará el amparo, Dios le dará a usted la palabra y se va a levantar y va a decir a su esposo, a la esposa, a los hijos: Jesús me habló y me dijo que la bendición está sobre nuestra vida. Cambiará el ambiente, así como el apóstol Pablo. Uno bastaba para que fuera de bendición en medio de las 276 personas. Me recuerdo cuando Goliat dijo: denme uno, que pelee conmigo. Uno decía Goliat. Si ustedes me vencen, nosotros seremos sus siervos, pero si yo triunfo, si yo venzo, ustedes serán nuestros siervos. Uno. Y ahí estaba David, en medio de un ejército. Uno, el ungido de Dios, como el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo, estaba en medio de los 276 personas. Dice las Escrituras. Oiga, mire, hermano, hermana, pueblo de Dios, vea cómo es el instrumento en las manos de Dios. El apóstol Pablo da testimonio y predica. Había un gobernador llamado Félix con su esposa Drusila, y oyeron el mensaje, oyeron la palabra de Dios, oyeron lo que Pablo les explicó, lo que Pablo les predicó justicia de Dios, les predicó dominio de Dios y les predicó el castigo eterno. Y dice que Félix le dijo, dice que se espantó por lo que Pablo había dicho y lo dejó. Y después viene el otro gobernador, Festo, lo mismo, escucha el mensaje y dice que llega el rey Agripa donde Festo, donde él era el gobernador, y le dijo el rey Agripa: quiero oír a ese siervo, quiero oír a ese hombre. Y le dijo Festo: mañana lo oirás. Y entonces al siguiente día Pablo comienza a dar el testimonio al rey Agripa y comienza a hablarle de Cristo Jesús, el soberano, el Señor Dios de gloria, Cristo Jesús el poderoso, el dador de vida eterna, Cristo Jesús que había sido muerto en la cruz pero que había resucitado, y que solamente la salvación de los hombres, la bendición de los hombres viene a través de Cristo. Entonces llega un momento que Pablo le dice: ¿sabes? ¿Conoces esto, rey Agripa? ¿Tú sabes esto? Y le dice el rey Agripa: por poco me persuades a ser cristiano, por poco me persuades a ser cristiano, dijo el rey Agripa. ¿Y sabe qué dijo el rey Agripa? ¿Sabe qué dijo? Dijo: este hombre puede salir hoy en libertad, pero como ha apelado al César, pues al César irá. Oiga, el César estaba allá en Roma. Y Agripa dice: este hombre puede ser hoy en libertad. ¿Y cuál libertad? Si el cristiano, el Hijo de Dios, es libre. Si el soberano, el Rey de Reyes, Él nos ha hecho libre a nosotros. Mire, ¿qué pasaría si Agripa le hubiera dado la libertad? Él no sigue preso, él no sigue, como que se estanca el camino para Roma. Pero ya Dios, Jesús le había dicho: irás a Roma, irás a Roma. Entonces todo en las manos de Dios, el siervo de Dios. Entonces, y aquí oiga pues, hermano, y que esto es precioso, Va
entonces dice, porque cuando el rey Agripa dice, por poco me persuado a ser cristiano, Pablo le dice que él quisiera que fuera como él, pero no con estas cadenas, porque estaba encadenado, porque era preso camino a Roma. Ahora yo pienso, mire, pienso en este hombre, en Pablo, que va encadenado, va entra a la nave, y estando en la nave, allí le dice, mire, pues hay 4 personas en la nave, 4 personas importantes, Está Julio, que es el centurión, que va encargado de los presos, y que allí entre los presos está Pablo, uno. Y está también el piloto, el que tenía el máster, ¿no?, para manejar, para llevar la nave. Y está el dueño de la nave, y está Pablo. 4. Decía, está el centurión, Julio, está el piloto, el dueño de la nave, y está Pablo. Pablo le dice a ellos, mire, pues Pablo está encarcelado, ¿cómo se llama? Va preso, ¿no? Y con cadena, y llega donde los 3 y le dice, oiga, ese es el siervo de Dios. Yo veo, le dijo a ellos, yo veo que esta nave va a pasar por situaciones difíciles. Sería mejor aconsejable que no partamos de acá. Y dice que ellos, el centurión, el piloto, no le dieron importancia a la voz de Pablo. Pero Pablo dice, yo veo. O sea, ya Pablo, a través, como siervo de Dios, en las manos de Dios, el Dios que tiene el conocimiento de todas las cosas, le da la revelación a Pablo que la nave va a pasar por una tempestad furiosa más adelante, pero aquellos hombres no creyeron. Dice que no le atendieron. Era un preso, ¿Y que Pablo iba a tener dominio ahí en la nave si estaban los 3 que tenían el control de todas las cosas? Bueno, suben a la nave, se van, y dice que vino la tempestad furiosa, dice la Biblia, furiosa. Y comenzaron aquellos hombres, los marineros y todos los que iban allí a tener problemas. Pareciera ser que la nave era como un juguete en medio de la tempestad furiosa. 276 personas, pero dentro de ellas iba uno que tenía comunión con el Dios de gloria, con aquel que había dado órdenes a la mar, al viento, que había calmado con la palabra. Hoy es en ese momento cuando Jesús está en la barca con sus discípulos y la tempestad es fuerte, ahí estaba Jesús físicamente, pero hoy en el momento de Pablo, allí también estaba Jesús con Pablo. Y de repente dice las Santas Escrituras, versículo 20 dice, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Oiga, ya habían perdido toda esperanza de salvarnos. Ya no había, todo estaba destruido. Ya no había forma, ya no había fuerza, habían perdido estos hombres, ahí los marineros, Julio, los demás presos, todo, habían perdido ya la esperanza de salvarse, se habían tirado a la derrota, ellos se cansaron. Y he aquí el siervo de Dios, he aquí el siervo de Dios. Dice las Escrituras, versículo 21 del capítulo 27, oiga, en medio de la tempestad, pero ya cuando no hay esperanza de nada, que los hombres ya dicen, hemos perdido toda esperanza de salvarnos. Ahí dice el apóstol Pablo, entonces, oiga bien, Pablo, como ya hacía mucho que no comíamos,
puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Hoy Pablo le está recordando al centurión, al piloto y al dueño de la nave: por cierto, habría sido bueno que me hubieran escuchado. ¿Ves que el hombre así es, hermano? Usted predica, habla de la salvación, habla de Cristo Jesús, y la gente no entiende. Aún a veces nuestra propia familia, nuestros propios hijos no entienden. Pero que Dios tenga misericordia. Pero oiga, siervo o sierva, va a llegar el momento que usted va a surgir cuando ya todo está, ya no hay esperanza de nada. Entonces surge el siervo y la sierva de Dios. Entonces dice: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Oiga, a mí me gusta esta porción porque le quiero explicarle algo. Dice Pablo, pues no habrá ninguna pérdida entre vosotros. O sea, mire, entre vosotros. Pablo no dijo entre nosotros, porque si él dice entre nosotros, se mete allí en medio que ya no tenían esperanzas. ¿Se da cuenta que cómo es el siervo de Dios, el que tiene la protección de Dios? Él no se encuentra ahí, él no se encuentra dentro de ese grupo desanimados que ya no tienen esperanza de vida, porque Pablo sabía que la vida de él estaba en las manos de Dios y que él iba para Roma y que iba a llegar a Roma, sea como sea, pero Pablo iba a llegar porque el camino, o sea, lo que él va para Roma no era una idea de él, no era una idea del centurión, era un propósito divino. Ya el Señor le había dicho: tienes que ir a Roma para testificar, así como has testificado aquí en Jerusalén, así hay en Roma. Hay gente que va a ser salva. Entonces, por eso que dice: no habrá pérdida de vida entre vosotros. Entonces, entre ustedes. Pablo si no hubiera dicho entre nosotros, no. Ahora, esa es la bendición que uno tiene, hermano. Uno tiene la bendición, usted está en las manos de Dios. Mire lo que está pasando, lo que sucede alrededor nuestro, tantas restricciones, pero en la comunión con Dios no hay restricciones. En la comunión que usted tiene con el Señor no hay peros. Todo está en una comunión, una intimidad con el Señor. Bendito sea Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Y mire pues, dice: pero ahora os exhorto, porque no va a haber ninguna pérdida de vida entre vosotros. Ahora aquí viene, porque, dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo. Pablo no dijo: porque esta noche ha estado el ángel del Dios a quien servimos, a quien pertenecemos. Pablo dijo: porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien yo soy y a quien sirvo. Bendito sea Jesús. Aquellos hombres tenían sus dioses, servían a otros dioses. Por eso es que Pablo él no entra, no dice a quién servimos, de quién somos. Pablo, él recalca eso. Si ellos no van a morir, es porque el Dios de Pablo, el Cristo de la gloria, ha tenido misericordia sobre ellos. Esa es la vida del siervo. El siervo de Dios tiene que estar firme y cambiar el ambiente. Donde hay dolor, donde hay muerte, donde hay enfermedad, el siervo de Dios tiene que sostenerse firme, creyendo en la palabra, creyendo en el poder de Dios. Tiene que cambiar el ambiente donde usted está, hermano, hermana.
Si hay un ambiente de lamento, pues usted se levanta con palabras de ánimo. Os exhorto, porque el Dios de gloria, el Señor que está conmigo, me ha dicho que aquí viene una bendición en el nombre de Jesús. Eso es. Bendito sea Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Dos cosas. Oiga, dos cosas. Pablo sabía que para Dios su Señor todo es posible. Fíjese bien, fíjese bien. Dos puntos que quiero que miremos aquí. Cuando Pablo dice, yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Como le digo, dos puntos. Pablo sabía que su Dios es el poderoso, que no hay nada imposible para Dios. Por eso que él confía y que será así como se le dijo. Y la otra cosa es, sabe también Pablo que Dios no miente. Si él le dijo que nadie va a perecer, pues nadie va a perecer. Nadie va a morir, solamente la nave que se va a destruir. Entonces Pablo tenía el conocimiento de su Dios, que para Dios todo es posible y que Dios es fiel a su palabra. No dudó de la palabra que el ángel le dio a Pablo, y con eso él se levanta y lleva la palabra de aliento, la palabra de ánimo. Porque él sabía que su Dios no le va a fallar. Él sabía que su Dios todo es posible. Todo es posible. Por eso dijo el apóstol Pablo, porque yo confío que será así como se me ha dicho. Ahora, quiero decirle que yo creo que la expresión de Pablo cuando dice esas cosas lo hace con una seguridad, con una convicción que Dios es bueno. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo esto necesario, quedemos en alguna isla. Bendito sea Jesús. Dice las Escrituras que el apóstol Pablo agarró el pan, ya después que le da el consejo, les da la palabra, porque eso es lo bueno. Después que les da la palabra de Dios, la palabra de buen ánimo, la palabra de buena seguridad de lo que Pablo le estaba diciendo, que el Dios, el ángel del Dios de quien él es y de quien sirve, le había dicho que nadie va a perecer, solamente la nave. Entonces, y había quizás ya que esa gente no creía, estaban todavía con dudas, quizás todavía la tempestad y la barca, la nave se movía, se estremecía. Entonces dice que el apóstol Pablo con calma, con seguridad, agarra pan, comamos, dice, agarra el pan, lo bendice, le da gracias a Dios, y comieron todos, y dice que hubo buen ánimo. Ahora, hermano, y esto es lo hermoso, lo precioso. El que honra a Dios, Dios lo honra. El que exalta a Dios, Dios lo exalta. De primero el centurión, el piloto y el dueño de la nave no escuchó la voz de Pablo, o la voz de Dios, ¿no? Porque Pablo era el vocero de Dios, el mensajero de Dios. Entonces ahora Pablo toma el control de la nave. Dice Pablo, le dice al centurión, entonces, versículo 30, capítulo 27, dice, entonces los marineros procuraban huir de la nave, y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de la proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si esto no permanece en la nave, vosotros no podéis salvaros.
Mire, una vez más, ya terminamos, una vez más dice, pero Pablo dijo al centurión, hoy Pablo está dándole órdenes al centurión. Yo no sé si todavía estaba encadenado, pero todavía era un preso, eso no hay duda. Pero hoy le da orden al centurión, para que el centurión le dé órdenes a los marineros que iban bajo la guianza del piloto. Vea cómo Dios le da al instrumento de Dios, al siervo de Dios, le da hoy la autoridad, el dominio sobre esa nave, porque Él le da la orden. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, oiga, si estos no permanecen en la nave, una vez más, oiga lo que dice, vosotros no podéis salvaros. O sea, si estos, o sea, los marineros y los soldados, los marineros, porque eran los que estaban encargados de alzar las velas, de, bueno, ayudarle al piloto, ¿no? Entonces fíjese que aquí dice, si vosotros, los marineros, no permanecen aquí, los soldados, dice vosotros. Pablo no dice nosotros vamos a morir, no dice vosotros, una vez más, vosotros no podéis salvarte. Vosotros, porque Pablo sabía que estaba en las manos de Dios, del soberano, de Cristo Jesús, que lo iba a llevar a Roma. Hermosa palabra, hermosa enseñanza. Vosotros no podéis ser salvados si ustedes no permanecen en la barca, en la nave. Dile a los marineros, dile a los soldados que no salgan. Pablo hoy es el que está dirigiendo, le da órdenes al centurión, al piloto, a los soldados, a los marineros. Vosotros, le dijo, vosotros, si no permanecéis aquí, no podéis ser salvos. Una vez más, él se aparta del grupo y dice vosotros, porque la vida de Pablo estaba en las manos de Dios. Termino con esto. Su vida, amado hermano, está en las manos de Dios. Fíjense que dice este versículo, capítulo 28. Quiero que leamos, pero antes quiero leer una porción para encerrar, para terminar esta palabra, esta enseñanza. Capítulo 23 del libro de los Hechos, versículo 11 dice: a la noche siguiente se le presentó el Señor, fíjese, le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifique también en Roma. Y dice, capítulo 28, versículo 16, cuando llegamos a Roma. Aleluya, gloria a Jesús, gloria a Dios. Y que, hermano, esto es gozo, esto es hermoso, estar en las manos del Señor. O sea que si llegaron a Roma, era porque ya Dios, Jesús, tenía un plan que Pablo iba a llegar a Roma. Por eso es que le dice, es que mire hermano, es que la barca, la nave que era así una forma como figurada que voy a decir, ¿no? Es que la nave de la vida de Pablo era Jesús, no era la nave donde iba. La nave de Jesús, la protección, la guianza, eran las manos de Jesús, las manos de Jesús. Pablo sabía la palabra que Dios le había dado, Jesús le había dado, que tenía que ir a Roma. Camino a Roma, pudo haber la tempestad, lo que pasara, pero tenía que llegar a Roma porque no era una decisión humana, no era decisión eterna, decisión divina, decisión de lo alto, del soberano, del Dios de gloria que tiene el control de todas las cosas. Por eso que dice Pablo, tenía que ir a Roma para testificar, hacer la voluntad, no doblegarse ante los romanos, no, llevar la palabra de Dios, llevar el mensaje divino, a predicar a Cristo Jesús como el único Dios y Señor y Salvador. Y dice este versículo, capítulo 28, versículo 16, cuando llegamos a Roma, o sea, llegaron al lugar donde Jesús quería que llegara. Usted y yo vamos a llegar a esas mansiones donde Dios, el Señor, quiere que lleguemos. Entonces, aquí pueden haber situaciones difíciles, situaciones adversas, tempestades furiosas,
pero hay un llamado para usted y para mí, que vamos a ir a morar a las mansiones eternas. Por eso digo el Señor, ¿por qué estáis turbados? ¿No os he dicho que en la casa de mi Padre muchas moradas hay? Ese es el mensaje para nuestra vida. Hermano, hermana, muy pronto el Señor viene por su amada iglesia. Puede estar pasando tempestades difíciles. La mano de Dios está sobre usted. La protección, la guianza está en las manos de Jesús. Dijo Jesús, el que está en mis manos, nadie me los arrebatará. Eso quiere decir que no hay fuerza aquí en el mundo. No hay fuerza terrenal, ni hay fuerza de las fuerzas de las tinieblas que puedan abrir o que puedan debilitar las manos del poderoso que es Cristo Jesús. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Firmes en el Señor. Confiemos, como dijo el apóstol Pablo, yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Bendito sea Jesús. El cristiano, el Hijo de Dios, ¿dónde está? Él tiene la oportunidad de cambiar un ambiente. Donde hay dolor y miseria, el Hijo de Dios puede cambiar ese ambiente de abundancia, de gozo y alegría, porque eso es lo que vino a ser Cristo Jesús, y esa es la comisión que se le dio a la iglesia. Jesús dice, la palabra de Dios, que Él vino a dar vida. El ambiente muerto, el ambiente de pecado, el ambiente donde no había relación con Dios, para eso vino Jesús, para dar vida eterna, y levanta un pueblo para que tengamos una relación, una comunión con Dios. Bendito sea Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. A Él la honra, a Él la gloria y la alabanza. Bendito sea el Señor. Gracias al Señor, hermanito, que esta palabra así haya sido de mucha bendición, que Dios ha hablado a nuestro corazón. Y un consejo, que sigamos las restricciones que están dando. No salga de su casa, al menos que usted tenga algo importante que hacer. Yo salí de mi casa este día para hacer la voluntad de Dios, y como digo, es que no hay nada que pueda detenerlos, nada pueda detenerlos. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Gracias al Señor, amado hermano. En Cristo Jesús tenemos vida eterna. Amigos, si usted no ha conocido al Señor como su Señor y Salvador, venga a los pies de Cristo, y el Rey soberano, el Rey de gloria, le dará vida eterna, y usted será un instrumento en las manos de Dios para bendición de los suyos, pero especialmente de bendición para su alma. Bendito Jesús. Cristo viene pronto. Gloria a Dios, gloria al Señor. Bendiciones a todos, hermanos. Que la paz, la gracia, la misericordia del Señor fluya en su vida. Amén. Amén.